El 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos y un 18 de mayo de 2004 el Museo Histórico del Poder Judicial abrió sus puertas. Y para este tema nos va a acompañar Rita María Hernández Hernández. Yo soy Citlali Fernández, esto es El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán. Muchas gracias por acompañarnos, Rita. Gracias, Citlali, por la invitación. Rita, platícanos sobre este importante día que conmemoramos pues ya alrededor de 20 años y pues de tus 20 años de trayectoria dentro de esta institución como responsable de este museo histórico. Sí, efectivamente hay que recordar que si un 2004 el Museo Histórico del Poder Judicial abre sus puertas a la ciudadanía, es importante conocer que un año anterior, el año 2003, por acuerdo de la Comisión de Gobierno y Administración del Supremo Tribunal de Justicia, precisamente se menciona sobre el establecimiento del museo, en donde justo se iba a instalar en el edificio que está ubicado en el centro histórico de nuestra ciudad. Por lo tanto, este espacio a partir del año 2004 forma parte ya de un recorrido obligatorio de la ciudadanía, de los turistas que ven y tienen ese acceso a la belleza, no solamente arquitectónica, sino también de las colecciones que están en exhibición. Pues como tú lo comentas, Rita, este museo histórico que abre sus puertas en el 2004 y que se encuentra en el bellísimo edificio del centro, lo que conocemos nosotros como el antiguo Palacio de Justicia, en el centro de Morelia, pues es un lugar que se presta para todo ese tipo de actividades. Y nos gustaría que nos comentaras por qué se creó este museo y pues una de sus finalidades principales. Bien, hay que recordar que si bien el Consejo Internacional de los Museos menciona que un espacio es una institución sin fines lucrativos, pero también deberá de ser parte del desarrollo cultural y educativo de la ciudadanía. Por lo tanto, en ese momento, los responsables del Supremo Tribunal de Justicia vieron la importancia de que se siguiera difundiendo la historia arquitectónica, pero también documental de la memoria que se resguarda como archivo histórico. Por lo tanto, se decidió que los espacios se fueran preparando para contar con varias de las salas en donde el visitante podrá conocer en la sala permanente la historia desde la época prehispánica hasta la actualidad sobre la evolución y desarrollo de la impartición de justicia en Michoacán. También se cuenta con otras salas de exposiciones temporales. Fíjate, Citlali, que ahí es muy interesante conocer estas muestras, porque como resultado de la organización documental del acervo antiguo, esto nos ha permitido construir exhibiciones temáticas, en donde el proceso mismo nos está indicando cómo se actuaba, cómo se trabajaba en la procuración de justicia, y de ahí es de que cada documento nos permite exhibirlo, respetando obviamente parámetros museográficos, pero también en donde se da a conocer la correcta preservación, pero también la divulgación de los documentos. Fíjate, Rita, que es muy importante la formación que tú tienes hablando de derecho a la información pública, que tienes una especialidad y precisamente parte del acervo documental del Poder Judicial, como tú comentas, pues es lo que a veces se exhiben en exposiciones temporales. ¿Nos podrías platicar también qué se encuentra o qué hay de interés para el público dentro del museo, de este edificio? Hay que recordar que desde el año 2018 nuestro país cuenta con una ley general de archivos
Y algo significativo y que sustenta aún más la labor del Museo Histórico es de que ahí menciona esta ley que se debe de difundir el patrimonio nacional. Por lo tanto, es interesante reflexionar, Citlali, que nuestra institución se adelantó a esta legislación en donde nosotros ya estábamos difundiendo nuestro patrimonio documental a través de exposiciones. Por lo tanto, hoy por hoy ya podemos vernos apoyado a través de esa normativa en donde el museo está difundiendo, está divulgando el quehacer archivístico, pero también arquitectónico de la antigua sede del Poder Judicial. Bueno, aparte de lo arquitectónico, vamos a pasarlo por dos partes, lo diría yo. La primera, la temática, ¿a qué te refieres? ¿A efemérides, a fechas especiales, a exposiciones que tienen que ver con estas fechas relevantes? Bueno, temáticas nos estamos enfocando a que, por ejemplo, hemos mostrado exposiciones sobre mujeres criminales durante el Porfiriato, ¿sí? Tenemos un contexto histórico conocido en nuestro país, ¿sí? Y además es donde insistiría que la formación que tiene el personal es ser historiadores. Por lo tanto, eso nos permite tener conocimiento del contexto, ¿sí? De los expedientes resguardados en el archivo histórico. Y de ahí es de que hemos observado que algunos de los casos, de los asuntos judiciales son viables para preparar una exposición temática. A eso nos referimos. En otros momentos hemos presentado el uso de la fotografía en los procesos judiciales, que si bien toda la parte del siglo XX y no se diga en el siglo XXI, es un elemento indispensable en la procuración de justicia, pero los documentos históricos nos están indicando que el uso de la fotografía en procesos judiciales se integrará a finales del siglo XIX y además son imágenes fotográficas muy artísticas, ¿sí? de estudio prácticamente. Entonces ha sido otra exposición temática que hemos presentado y así varios temas más son material pertinente para las exposiciones. Sí, yo recuerdo una muy interesante que me llamó la atención y fue objeto de múltiples visitas de la gente, como las de las cartas de amor. Sí, efectivamente ha sido una exposición y que de forma personal a mí también me ha encantado, porque ¿quién no ha sido romántico? Sí, en determinado momento de su vida, o también a quien no le han roto el corazón, ¿verdad? O todo ese proceso del enamoramiento, pues en los documentos se observa perfectamente toda esta parte de la historia personal, el contexto cotidiano en el que se desarrolló un expediente. Es interesante conocer, por ejemplo, delitos en donde nos sorprende estas cartas de amor que forman parte de este proceso judicial. Por ejemplo, es un expediente o caso por rapto, ¿sí? Es decir, que se robó a la novia, ¿sí? Entonces, los padres, papá o mamá, van ante el juez e inician todo el proceso judicial para localizar a la familia que huyó, a la chica en este caso. Sí. Y es donde justo hemos localizado las cartas de amor. Cartas, por ejemplo, que contienen poemas, solamente para que nos demos una idea del título, Pasión Secreta, ¿sí? Pasión Secreta ha sido también muy interesante conocer porque la familia de estos personajes acudió con nosotros y justo este acceso a la información les permitió tener reproducciones de sus abuelos, ¿sí? De los poemas, de cómo enamoró la abuela a su abuelita, ¿sí? Entonces, es impactante de repente tener ese acercamiento y conocer parte de historia de vida de las personas, ¿sí? Que nos permiten.
Y además también es una lección, yo cuando damos el recorrido, porque es un servicio también que proporcionamos del museo, dar recorridos a escuelas, ¿sí? Yo les digo a los jóvenes sobre todo, qué interesante conocer la parte del enamoramiento, ¿sí? No que hoy a través de las TICs, de que utilizan algunas redes sociales y hasta te dejan en visto, ¿no? O sea, yo los invito a que conozcan cómo enamoraban en ese momento, ¿no? A las mujeres. Pero también hay asuntos muy impactantes, muy complicados. En cuestiones de género, esta parte de cartas de amor y desamor son también como prueba para evidenciar una violación sexual, ¿sí? En donde el acusado lleva las cartas como prueba de que pues el acto fue cometido de forma consentida. Exacto. Sí, entonces por eso la exposición lleva el título de Amor y Desamor, ¿sí? Porque no todos los asuntos judiciales tuvieron un final feliz, por llamarlo de esa forma. Pues muy interesante esta parte de esas exposiciones temáticas. Y ahora bien, en cuanto al tema de arquitectónico, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de este maravilloso mural que es tan visitado? Cuéntanos de este y de otras, pues, atractivos que tiene este museo. A lo largo de que me integro a la institución laboral, pues eso ha sido muy gratificante, Citlali, interactuar con personas en donde también nos han compartido parte de historia arquitectónica y también conocer más allá de los elementos que todo historiador del arte te pudiera decir. Por ejemplo, el mural que se llama Morelos y la Justicia, de la autoría del maestro Agustín Cárdenas. De forma personal tuvimos la fortuna de conocer, de tener una amistad con él, y era además muy bonito que el propio autor nos platicara, ¿sí? De cómo elaboró todo el proceso de su mural, y que además ya es emblemático y forma parte de la imagen del edificio del Centro Histórico de Morelia. Por lo tanto, pues yo me siento muy orgullosa de que cuando van visitantes, sobre todo extranjeros e incluso nacionales, se sorprenden de la belleza de este mural. De este mural Morelos y la Justicia, ¿sí? Que fue inaugurado en el año de 1976. La arquitectura y el edificio, muchas instituciones han aplaudido y nos han ubicado como una institución que está al pendiente y que cuida su patrimonio arquitectónico. Es interesante observar de que llegan y las personas se les invita a que conozcan, por ejemplo, un elemento que se llama arcos pinjantes, ¿sí? En donde es resultado de el autor de este edificio, un ingeniero belga de la época del Porfiriato, llamado Guillermo Godón de Sorín, en donde no se utilizan columnas, sino se retiran. Entonces es un efecto muy interesante que les ha llamado mucho la atención a arquitectos de otras nacionalidades. Pues yo que te puedo decir que diariamente acudo ahí, de repente se nos pierde de vista este aspecto tan cotidiano, pero cuando llegan personas ajenas a la institución es cuando dices, qué bonito espacio es donde laboro. Y sobre todo que este edificio tiene pues mucha historia, ¿verdad? A lo largo de los siglos ha representado o ha estado en diferentes funciones. Sí, efectivamente hay que recordar que fue desde sus orígenes el primer ayuntamiento de la ciudad. Posteriormente va a albergar en un momento determinado el Colegio de San Nicolás, algunas escribanías o notarías. También tuvo la función de tener la cárcel pública y más adelante en otros accesos, instituciones educativas como los primeros jardines de niños y también escuela para señoritas.
Y sobre esto de que fue jardín de niños, pues ahora llama la atención que dentro de las actividades el Museo Histórico del Poder Judicial recibe eh, a, a escuelas, alumnas, alumnos que acuden por algunas exposiciones. Nos gustaría que nos comentaras de esto, sobre esta vinculación que se realiza con las escuelas. Tuvimos que hacer una reflexión en torno a nuestros públicos, ¿sí? Observamos que si bien para la mayoría de las personas resultará incomprensible o poco atractivo visitar un museo histórico del Poder Judicial, nos queda claro que de repente las personas pudieran pensar que puede ser muy aburrido, puede ser algo que no comprendan en su totalidad, y a lo mejor van con la idea de encontrar una escultura, no sé, otro tipo de objetos. Uh-huh. Sin embargo, a través también de un apoyo, una colaboración que se ha establecido también desde el año 2012 con una red de museos michoacanos, en donde tuvimos que aterrizar el trabajo de lo que llamamos servicios educativos, ¿sí? En donde se ha trabajado a través de estrategias pues pedagógicas, más didácticas, con los distintos niveles, sectores educativos. Así, por ejemplo, tenemos talleres muy encaminados para niveles de preescolar, primaria, y otro tipo de actividades para los estudiantes de secundaria, preparatoria, y también de universidades ya de ese tipo de ámbitos. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, sí hemos tenido que fortalecer este tipo de estrategias, en donde la idea que a través de lo lúdico, del juego, también los visitantes se lleven un conocimiento, ¿sí? Hemos tenido desde presentaciones de funciones de títeres, ¿sí? En donde, aprovechando, por ejemplo, el mes de septiembre, Uh-huh. se prepara un guión, y los compañeros que elaboran en el Archivo Museo Histórico forman parte de esta presentación de títeres. También se ha preparado el recibimiento, por ejemplo, con la caracterización de Morelos, de Hidalgo, de la Malinche, es decir, procurando captar un poco más la atención de este público que de repente, si no es complicado, sí nos queda claro que hay que llamar la atención, y que los niños, los jóvenes, fortalezcan lo que vienen estudiando desde las aulas, Uh-huh. y que no vean la visita del museo como algo separado, sino también platicamos con anticipación con los profesores para que ellos integren su visita al museo con lo que están viendo en las aulas. Oye, Rita, ya para el cierre, coméntanos sobre estos horarios que se mantienen en el museo, un contacto, y también sobre el micrositio que se encuentra en nuestra página web. Sí, el micrositio fue y ha sido un interesante trabajo, en donde consideramos, nuevamente vamos a lo que mencionaba desde un principio, de la difusión, Uh-huh. ¿sí? Que con apego a la Ley General de Archivos se está bien cumpliendo la difusión de nuestro archivo y de nuestro museo. Quienes visiten estos micrositios van a poder conocer de forma muy específica qué es lo que se está trabajando, las áreas que constituyen el propio museo, los servicios y también los contactos. De preferencia, y para organizarlos y bien recibir a los grupos que así lo soliciten, se pueden comunicar con nosotros. Ahí en el micrositio están nuestros contactos. Además, es interesante recordar, Citlali, que el museo, desde que se abrió, este año, como ya sabemos, cumplen 19 años de su apertura. Uh-huh. Y es interesante compartir con ustedes que se han presentado 111 exposiciones temáticas en muchos casos. Uh-huh. En otros momentos han sido exposiciones vinculadas con otras instituciones, como la Fototeca Nacional o el Archivo General de la Nación, en donde ha sido interesante presentar también colecciones diferentes, no solamente de la propia institución.
Ok. También con mucho gusto les comparto que casi en estos 19 años se han recibido 600,000 personas, en donde ha habido momentos muy interesantes. Por ejemplo, la muestra que realizamos para Día de Muertos. Entonces, ha sido momentos interesantes en donde se recibe bastante gente y nos da gusto de que la ciudadanía vea en el Museo Histórico del Poder Judicial la vinculación que se tiene con ese exterior y también que conozcan un poco más de la historia arquitectónica documental que se resguarda en estas áreas. Muy celebrada la exposición de Día de Muertos, del altar de muertos que se coloca en el Poder Judicial. Por cierto, hemos tenido para Día de Muertos visitantes distinguidos, algunos artistas, pero un dato muy interesante de compartir hoy contigo, Citlali, es de que el director de la película de Coco subió a su muro de Facebook que fue la mejor ambientación de Día de Muertos que había visto. Entonces, esto también nos debe de llenar de orgullo para nuestra institución. A la cual pues invitamos a toda la ciudadanía, además de invitarlos a las exposiciones vigentes. Sí, efectivamente, en el marco precisamente de este mes de mayo tan conmemorativo y hasta el mes de agosto, vamos a tener la exposición el timbre fiscal y su importancia en los procesos judiciales. Por lo tanto, también es otro elemento interesante para que nos conozcan, conozcan la labor que se realiza en el Museo Histórico del Poder Judicial. ¿Con qué horarios? De lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 7 de la noche. Un dato importante, también tenemos Cineclub los miércoles a las 5 de la tarde, arranca la película. Hay que estar al pendiente de nuestra cartelera. Que también la pueden encontrar en la página, en el micrositio, en la página web del Poder Judicial. Efectivamente. Bien, Rita, ¿algo para decir, algo que quieras agregar? ¿Alguna invitación? Pues los esperamos próximamente en sus periodos vacacionales. En cualquier momento estamos abiertos para que ustedes se integren, tengan un espacio de esparcimiento, que lo es hoy por hoy el Museo Histórico del Poder Judicial. Muchas gracias, maestra Rita, por acompañarnos. Recuerde que ahora nos puede escuchar en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Y también los invitamos a dejar sus comentarios en nuestra plataforma de Facebook. Esto fue El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán.